하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateos 27, desde el 11 hasta el 26. Mateos 27, desde el 11 hasta el 26. 27장 11절로 26절까지인데 Vamos a leer intercalado. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes, por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Ahora bien, en el día de las fiestas, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos le dijo a Pilato: ¿A quién queréis que os solte? ¿A Barrabás o Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador, les dijo: ¿A aquel los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada le levantaba, sino que se había más alborotado, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos juntos. Entonces le soltó a Barrabás, y siendo azotado Jesús, le entregó para ser crucificado. Amén. Vamos a orar en esta hora para recibir la gracia, para que Dios pueda orar en este momento, para que el obispo tenga la sabiduría de la palabra y para que nosotros tengamos la fe para recibir la palabra. Vamos a orar todos juntos. 이 시간에는 우리 하나님께서 영원하신 하나님께서 그 영원한 말씀을 우리에게 허락하시고 주실 것이오니 우리 영혼들이 그 말씀을 받을 수 있는 참으로 믿음이 있기를 원합니다. 인도하여 주시옵소서. 이 시간에는 온전히 우리의 다른 생각과 세상의 생각과 육신의 생각이 아닌 오직 하나님의 생각으로 하나님의 말씀을 받을 수 있도록 되기 원하니 역사해 주셔서 성령을 우리에게 충만히 채워주시고 하나님의 말씀을 받을 수 있는 놀라운 믿음의 역사, 놀라운 영감 있는 시간이 되도록 도와주시기 원합니다. 특별히 말씀을 전하시는 우리 감독님에게 하나님의 놀라운 또 능력을 더하여 주시사 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력이 있게 하셔서 하늘의 모든 비밀을 선포하는 데 부족함이 없도록 도와주시되 하나님의 모든 역사, 하나님의 비밀이 우리에게 열려질 때 정말 놀랍게 또 건강과 놀라운 영감과 놀라운 지혜가 함께하는 시간이 되도록 되기 원하오니 역사해 주시옵소서. 말씀을 증거하는데 피곤치 않도록 도와주시사 육신의 건강에 건강을 더하여 주시옵시고 참으로 놀라운 영감에 영감을 더하여 주시길 간절히 원합니다. 그래야 말씀 듣는 자나 하나님 아버지, Padre Dios, te queremos dar gracias porque nos has llamado en este día santo y todos nosotros hemos obedecido y venido delante tuyo. En el momento en que tú vuelvas de nuevo, ayuda, Señor, que yo a ninguno quien no cumpla con el día santo. Padre Dios, ayuda, Señor, que por medio de por nuestro espíritu Jesús pueda ser sacrificado. Padre Dios, ayuda, Señor, que en marzo nuestra iglesia verdaderamente pueda sobrepasar esa dificultad. En el nombre de Jesús. Amén. Como yo ya les he dicho a ustedes la vez pasada, por favor, la síntesis del culto
지금 이 말씀에 대한 개념이에요. Es el concepto de la prédica. 뜻이라 이 말이에요. O sea, ahí está la voluntad, pues, de la prédica. 사전과 같습니다. Y es lo mismo que un diccionario. 그걸 옛날부터 모음이 있는데 태초의 말씀의 은혜의 말씀의 De la misma forma como en el pasado podemos ver que hay diferentes libros, de la palabra de gracia y otras palabras. 사전 같은 겁니다. Pero todas esas palabras son como si fueran el diccionario. 사전이 없어요. Pero entonces esta síntesis es como esos diccionarios, pero no hay otra iglesia que tenga una síntesis como la que nosotros tenemos. 주일마다 이것을 삼키셔야 합니다. Y ustedes, cada día el Señor tiene que verdaderamente entender esto. De la misma forma nosotros leemos la cita bíblica cada día del Señor. 이 관련된 Pero la verdad es que todas las cosas que están relacionadas con la cita bíblica que leemos, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo ha sido verdaderamente como 그리고 또 설교하죠. cortada en la síntesis. Por eso también ustedes escuchan la prédica. Ustedes están escuchando 3 prédicas 그래서 이걸 que todas están conectadas, la cita bíblica, la síntesis y la prédica. Pero esto es algo que otra iglesia no puede hacer. Es solamente algo que nuestra iglesia está haciendo. 그래야만 한 지난 40-50년 동안 Nosotros por toda nuestra iglesia, por más de 45 años, verdaderamente está esforzándose para poder entender esto. De la misma forma como 엘리야를 하나님 데려가실 무렵에 Elías, cuando Dios lo iba a tomar, verdaderamente Eliseo quería verdaderamente tener la inspiración que tenía Elías, y por eso verdaderamente pues lo comenzó a perseguir. Pero la verdad, Eliseo no lo comenzó a perseguir a Elías por su personalidad. 당신을 존경하여 당신의 No es el hecho como, ay, verdaderamente, me gusta usted, por eso voy y lo persigo a usted. Pero entonces Elías le pregunta, ¿por qué verdaderamente tú me estás persiguiendo? Y dijo, porque quiero tener tu inspiración. De la misma forma, 시몬 이 사람을 todos ustedes, 무슨 여러분이 인물이 좋아서 no, por favor, ¿por qué están siguiendo ustedes a Simón? ¿Por su personalidad, por su apariencia? 예모로 생각했던 사람들은 Las personas que pensaron en Simón como si fuera su apariencia, tuvieron como vino un choque verdaderamente. Todas las cosas pues comenzaron a alejarse de él. 당신의 모습이 아름답고 No es el hecho de ver su apariencia y decir como, ay, así lo quiero perseguir. Pero si no es de la misma como Simón, que tiene la inspiración, como quiero verdaderamente tener esa misma inspiración que tiene Simón. 이래서 열망해야 한다. Y así esa es la llenura que nosotros, el anhelo que queremos tener. Hay muchos que me dicen, ay, por favor, viva mucho, por un largo tiempo. Pero entonces, ¿para qué quieren que yo viva mucho tiempo? Para que ustedes tengan la inspiración. Por favor, hoy escuchen bien la prédica de hoy. Y verdaderamente obtengan la inspiración. Vamos a decir, Señor, dame la inspiración. Señor, dame la inspiración. Dame la inspiración. Señor, dame la inspiración. 오직 영감만 Como en el pasado, el Espíritu Santo no vino a ellos. Pidieron la inspiración de la misma forma. Y ahora el Espíritu ha venido a nosotros. Entonces tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y tener la inspiración. 그 성령의 Y de la misma forma como el Espíritu Santo obró en Simón, tiene que obrar en ustedes. Y así tienen que pedir. 예수 사형 Vamos a leer toda la síntesis. Jesús es sentenciado a muerte. Vamos a leer toda la síntesis. Dios es perfecto. Él completó todo lo planeado para el Hijo y siendo glorificado salvó a la humanidad. Jesús recibió la sentencia de muerte y fue condenado a morir colgado en la cruz, siendo esta muerte y el madero de la maldición. En ese momento murió el Rey de los judíos y vivió el Hijo de Dios. La ley fue muerte y la verdad resucitó. El pecado de la humanidad murió y vivió la justicia de Dios. Murió el primer Adán y el último Adán vivió. Abrogó el primer pacto y estableció el nuevo pacto. Por Pilato murió él
el Nazareno, que era sin pecado, y el creyente resucitó por el Espíritu Santo, quien vive en la iglesia. Jesucristo el Señor. Jesús salvó nuestra alma. ¿Quién es el dueño de nuestro hogar? Es Jesucristo, la vida eterna, quien murió en la cruz y resucitó. ¿Quién es el sueño de nuestra alma? Es Jesús a través del Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Dios, que es una realidad histórica que se cumple al mismo tiempo en el cielo y en la tierra. 성령의 능력으로 예수가 주관하신다. 이 사실은 역사적인 하늘과 땅에서 동시에 이루어진 하나님의 영원하신 의도이다. Amén. 하나님은 Dios es absolutamente perfecto. 우리 그냥 귀로 이렇게 아무 무엇이 Por favor, cuando escuchen esto como si fueran solamente palabras, sino tienen que escuchar esta palabra verdaderamente deseando, conociendo más, para poder conocer más, porque tienen sed de conocer más la palabra de Dios, porque verdaderamente tienen el hambre, de la misma forma que una persona que tiene hambre, quiere comer. Tenemos que buscar la palabra de Dios, de la misma forma como el siervo quiere el agua. 학교에서 아이들이 공부를 하는데 Cuando nosotros vemos a los niños, podemos ver que ellos estaban al frente de su profesor para poder estudiar. 참아주지 않았기 때문에 막상 시험 볼 때는 Pero como en ese momento, como no escuchan la palabra pues del profesor, cuando toman pues el examen, pues tienen la dificultad para poder tomar el examen. Y por eso al final pues es difícil para que entren a la universidad o luego cuando vayan al trabajo. ¿Por qué? Porque no lo decían tanto para poder esforzarse. 하나님은 완전무야다. 완전하신 분이에요. La verdad es que Dios es absolutamente perfecto. O sea, Él es completamente perfecto. 이 세상 사람들은 지금 하나님이 하시는 일에 대해서 Las personas de este mundo podemos ver de que se quejan de la obra de Dios. 사람이 죽어야 되냐? ¿Por qué tiene el hombre que morir? 왜 저주받느냐? ¿Por qué tiene que el hombre tener la maldición? ¿Por qué las cosas tienen que salir mal? O sea, todo el hombre 인간이 están pensando en cómo, por qué están recibiendo la maldición, por qué las cosas están mal. Todas estas cosas que van mal en la vida del hombre 하나님이 se quejan sobre Dios. 아니 이렇게 해요. Hay muchas personas que dicen, si Dios existe, ¿por qué ocurren estas cosas? Si Dios existe, entonces ¿por qué obra de esta forma? 완전 무결하신 분이 아니고 Pero entonces, la verdad, 이렇게 얘기하는 Dios, y piensan de que si estas cosas ocurren, Dios no es perfecto y Dios no existe. Pues la verdad es que nosotros, cuando creemos en Dios, tenemos que saber que es Él absolutamente perfecto. 영계가 창조되기 이전 Y la verdad es que antes de que el mundo haya sido creado, el universo haya creado, antes de esto, 하나님이 la voluntad de Dios, que desde antes de la eternidad, 터록 estará 영원히 por toda la eternidad y será cumplida por toda la eternidad. 이미 확정한 겁니다. O sea, antes de toda la eternidad ya ha sido su voluntad verdaderamente pues planeado 시간에 y será completamente cumplido. 미친 날에 어떻게 했다고 그때마다 하나님의 생각이 Pero la verdad es que no es el hecho de que Dios vaya a seguir cumplir el tiempo pues del hombre, pues cada uno de ellos pues cambiando y pues modificando su plan para ajustarlo al hombre, sino pero la verdad, antes de que se haya creado el mundo, antes de que se haya creado la universidad, estaba desde antes de la eternidad, estaba la palabra, estaba el verbo, y este verbo es la voluntad de Dios, 그 말씀이고 하나님의 y este verbo es Dios. 그 말씀은 변함이 없어요. O sea, el verbo no puede cambiar, no cambia. 우리가 정말 성경을 보고 Por eso cuando nosotros vemos la palabra de Dios y cuando nosotros recibimos pues, la gracia y la bendición de Dios, podemos entender y conocer qué tan absolutamente perfecto es Dios. 하신 대로 하시는 게
¿Por qué? Porque Él cumple como Él ya ha formado su 아버지여 voluntad. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo en el monte dijo, de Getsemaní? Dijo, como Padre, haz que esta copa pase de mí, pero es que no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y así fue como oró. 정말 그가 아들을 사랑할 때 Pero Dios, de la misma forma como amó a su hijo, pero también el hecho de que el hijo tiene que morir, pero si nosotros vemos eso con sentimientos pues humanos, podemos ver que pues verdad que lamentable esto. Pero la verdad es que esa voluntad que tienes de antes de la eternidad tiene que ser cumplida, tiene que seguir siendo llevada. 우리는 그것을 믿는 겁니다. Por eso es lo que nosotros estamos creyendo. Estamos creyendo en la obra que Dios va a hacer. 어떤 사람은 하나님을 믿지 않습니다. Pero entonces hay algunas personas que no creen pues en Dios, que no creen en la voluntad de Dios. 믿지 않으면 어떻게 되냐? Pero si no creen, ¿qué es lo que pasa? Pues serán destruidos. 작정돼 있어요. O sea, ya han decidido en ser, ¿verdad?, destruidos. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Si comes del fruto del bien y el mal, ciertamente morirás. O sea, ciertamente morirás. O sea, ¿qué significa eso? Que va a morir. 취소하지 않습니다. Pues la verdad es que Dios no puede eliminar este mandamiento de que ciertamente morirá. ¿Por qué? Porque ya ha sido puesto desde antes de la eternidad. Por eso el hecho que nos ha salvado a nosotros no significa que nos haya salvado eliminando esta palabra de que ciertamente morirá, sino que Él verdaderamente murió, que Él envió a su Hijo como si fuera una vacuna y vino a nosotros para que nosotros podamos creer en Él. 죄에서 구원받도록 O sea, y eso para que nosotros fuéramos salvos de la muerte. O sea, nos da la vacuna. 그래서 아들을 보냈습니다. Por eso nos envía a nosotros a su 이 Hijo. 사람이 안 믿는다. Pero si entonces esta persona si no cree, 그래서 망하는 거지. entonces pues obviamente va a ciertamente recibir la muerte y la destrucción. 전 예수 안 믿는다. 전 미운 Pero esto no significa de que Dios los lleve a la destrucción porque lo odie por no creer en Él, sino que esto ya ha sido el mandamiento de Dios. Porque no cree Él, ciertamente morirá. Si nosotros vemos en 2 Corintios 3, porque el hecho de que ellos no crean en el Evangelio son personas que verdaderamente van a morir, van a ser destruidos. O sea, como de ellos salen de Adán, que Adán que verdaderamente desobedeció de ese mandamiento y ciertamente morirás. 단호한 뜻 속에다 Y verdaderamente serán destruidos dentro de la voluntad de Dios por las personas que han recibido la salvación. O sea, ¿qué les está diciendo a las personas? De que ustedes elijan, reciban la salvación. 무엇을 믿어야 구원받는가? Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que creer para recibir la salvación? De que Jesús es 그가 la 하나님의 imagen de Dios. 믿으라 이거예요. O sea, es creer de que Jesús es la imagen de Dios. Este es el Evangelio. O sea, que crean en esto. 믿는 사람은 구원 얻고 Por eso las personas que creen, recibirán la salvación. Pero las que no creen, no recibirán la salvación. 네가 안 믿는 데서 예수 믿고 그렇게 네가 돌아와라. O sea, nos está diciendo a nosotros, ustedes crean en Jesús y vuelvan a mí. Y eso es lo que hace el bautismo. ¿Qué es el bautismo? 신앙에서 바로 예수와 예수에게로 옮겨오는 거예요. Es el hecho de que uno es llevado de la incredulidad a 내가 Jesús. 체험하는 겁니다. O sea, es 체험하는 겁니다. experimentar la fe. 그래서 기독교는 체험의 신앙이다. Por eso, entonces se le dice que el cristianismo es la fe del experimentar. 이제 내가 과거에 하나님 몰랐는데 Como en el pasado no creía, pues no conocía sobre Dios. 이제 연합해. Pero luego, ahora de que yo creo en Jesús, vengo a Jesús. O sea, ya ahora entro en Jesús.
신앙을 고백하고 Y esto, por eso, para poder verdaderamente confesar nuestra fe y experimentar nuestra fe, tenemos el bautismo. Por eso nuestra carne, al entrar en el agua, está experimentando esto. Y no solamente en la carne, sino también por medio del Espíritu, por el medio del Espíritu. Nosotros por medio, al recibir el Espíritu Santo, experimentamos nuestra fe. Pero como Juan el Bautista no dio el bautismo en espíritu, sino solamente en carne. 깨달았지만은 Pero entonces cuando las personas que reciben el bautismo por medio de Juan el Bautista, verdaderamente ellos experimentando por la carne de que ellos eran pues pecadores, pero no experimentaban en su espíritu. 예수께서 내 대신 죽으셨다는 것을 그걸 시인하고 Pero por eso, uno verdaderamente por medio del bautismo confiesa de que Jesús murió en cambio de mí y luego volvemos a renacer por medio del Espíritu Santo. 물과 성령으로 Pero, o sea, por medio del agua y del Espíritu volvemos a nacer. 관념이 아니고 철학이 Nuestra fe no es 체험입니다. algo abstracto, sino que es verdaderamente 여러분 나는 algo que experimentamos. 신예인이 됨으로써 Por eso, luego de que uno recibe el bautismo, 분리됐어요. uno verdaderamente es cortado de su pasado. 연결된 사람이 아니고 Uno ya no es conectado con la persona del pasado, sino que el viejo ser ya es enterrado por medio del agua y luego vuelve a nacer en su espíritu. Y por eso desde ese momento ya no le es una persona que es el pecador, sino que es hijo de Dios. Y luego los hijos de Dios pueden llamar a Dios Abba Padre. 여러분이 지금 연극하는 자들이 말해요. Por favor. 연극한다는 뜻인데 El hecho de que uno es ser hipócrita y pues el hecho de que uno actúe. Pero entonces podemos ver que los actores, ellos pues dependiendo de la situación, pues tienen que actuar pues llorando o también tienen que ser pues 각본 따라서 felices. Por la verdad, esto es igual pues que pues la hipocresía. 믿음이에요. Pero la verdad es que no, nuestra fe no es una hipocresía, no es el hecho de actuar, sino que es algo verdadero. 우리가 하나님을 아버지라 부를 수 있는 El hecho de que nosotros podemos llamar a Dios Padre 증인들이 된 겁니다. es que somos personas que hemos recibido el testimonio de verdaderamente ser renovados, renacidos. Ahora todos nosotros que estamos sentados en este lugar hemos recibido el bautismo. Pues será que verdaderamente hemos sido verdaderamente cortados de nuestro viejo ser. Y es algo que tenemos que hacer por medio del bautismo. O sea, el viejo ser es el mundo. 새로운 피조물입니다. Y ahora nosotros hemos nacido de nuevo, siendo nueva criatura, siendo hijo de Dios. Somos personas que podemos llamar a Dios Padre. 그래서 하나님의 자녀는 하나님이 Por eso los que son hijos de Dios. 자녀로 인정하느냐? Pero entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿quiénes son los que son hijos de Dios? Que son santificados por medio de Dios. ¿Quién los santifica? 오늘 침례를 받고 교회 나와서 예배드리는 Pero entonces nosotros podemos ver hoy en día muchas personas que han recibido el bautismo y vienen a la iglesia a retomar el culto, pero todavía siguen colgados en la ley. 율법에 마치 개 목살이 Y parecieran que estuvieran pues como los perros que tienen la cuerda en su cuello. 모세가 그 개 목살이 끌고 있는 것과 똑같습니다. Es lo mismo que estuvieran 더 이상 나갈 수가 없어요. pues 뉴질랜드니까 esa cuerda en el cuello, como si fuera el perro pues de la ley. 4월 동안 거기에 그냥 앉아 있어요. Pero entonces había una vez, vi en las noticias, había un perro que pues su dueño lo dejó pues amarrado y pues lo dejó por 4 días, pues no se podía pues mover de ese lugar y pues estaba pues aguantando hambre. 율법에 매여서 O sea, es igual que la ley, están siguiendo todavía colgados en la ley. 선과 O sea, todavía están diferenciando qué es lo bueno y qué es lo malo. 지금 생각하고 있다. Están siempre pensando, esto es lo correcto, esto es incorrecto, no debería ser esto. O sea, siempre están dentro de uno, 책을 봤습니다. teniendo esa confusión y esa batalla dentro de uno.
두려워서 Y luego como están diferenciando el bien y el mal, siempre están dentro de ese temor y por eso no pueden dar pues el paso adelante para seguir adelante. Estas cosas es algo que los religiosos hacen, las personas que están debajo de la ley hacen. 생명의 성령의 법이 Pero entonces la vida que es verdaderamente, que es del Espíritu Santo, que verdaderamente los hará libres de la ley. 법입니다. Que la ley es el diferencia lo bueno y lo malo. 죄다. 죄의 ¿Cuál es él verdaderamente? 것이 뭐냐? ¿Qué es lo que la ley está demostrando? Es el pecado. 사람을 Pero entonces, ¿qué es lo que sale del pecado? Es la muerte, es el castigo. 근데 여전히 교회 나오면서도 Pero entonces aún siguen hoy en día las personas yendo a la iglesia, siempre pensando, ay, ¿qué es lo que estoy haciendo bien de mi vida de fe? Y diciendo, ay, esto es lo bueno y esto no es lo bueno. O sea, siempre están juzgando qué es lo bueno y lo malo. 은혜 받은 사람은 Pero verdaderamente la persona que ha recibido la gracia, que ha recibido la bendición, 이 양심에 매여 있지 않습니다. no están colgados en la conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. 은혜를 받은 사람이에요. Es una persona que ha recibido la gracia de Dios, que ha recibido la gracia. 은혜를 어떻게 우리가 아느냐? Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos conocer la gracia? Nosotros recibimos la gracia por medio del Espíritu Santo. Por eso nos hemos recibido. Nosotros por medio de Él, 오직 성령 el Espíritu Santo, recibimos la gracia. Y entonces el Espíritu Santo cuando entra en nosotros, Él es el que nos renueva a nosotros, que nos guía a nosotros. Es una persona del Espíritu Santo. 성령의 사람. Por eso la persona que es del Espíritu Santo, que ha recibido la gracia, no dice que es pecador, sino que dice que es el Hijo de Dios. 라는 일에 온종일 시달리지 않습니다. Y no está colgado de que es lo bueno y la conciencia de que es lo bueno y lo mal, sino que siempre está dando gracias por la vida de Dios. Y ahí sigue más adelante. Y la misma como Pablo nos dijo, verdaderamente yo todas las cosas que son buenas para esta carne la dejo como si fueran estiércol. 당신은 은혜 받은 사람이 Usted tiene que ser persona que recibe la gracia de Dios. 성령 받았다고 해서 Pero aún siguen diciendo que verdaderamente, aunque han recibido el Espíritu Santo, y en ese momento estaban felices porque han recibido la gracia, como, ay, sí, estoy muy feliz porque recibí la gracia. Pero cuando viene la tentación, 사라져버렸어요. y ese corazón que tenía ese gozo desaparece, 그때 은혜 받은 y él dice como, ay, Señor, ese momento cuando yo recibí la gracia, como, ay, yo verdaderamente en ese momento había sido tan gozoso. Pero entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? 은사를 맛보는 La persona que ha saboreado el Espíritu Santo y se aleja no va a poder volver a venir. No hay otro sacrificio para volver 히브리서 a morir por él. 6절부터 Y eso nos que dice en Hebreos. 또 히브리서 10장 Y también que nos dice en Hebreos 10:26. La persona que ha recibido la verdad y verdaderamente creen en Jesús y verdaderamente reciben la gracia y han recibido el Espíritu Santo y la gracia. Y luego, si cometen el pecado 들어가 버리면 voluntariamente, si vuelven al pecado de antes, entonces no habrá sacrificio y lo único que les espera es la destrucción 시킬 y entrar en el infierno, en el fuego que son preparados que fue preparado para el diablo. 무시올 찐저라고 Y verdaderamente sabrá qué tan temeroso es caer en la mano de Dios. 은혜 받으라는데 은혜 안 받습니까? ¿Por qué ustedes no están recibiendo la gracia cuando les estoy diciendo que la reciban? Usted siempre está dentro de ustedes, verdaderamente diferenciar que lo bueno y lo malo. Esto es algo bueno, puede verse algo que es pues verdaderamente bueno, pero la verdad eso es algo que cualquier otra persona del mundo lo puede hacer. Y también cualquier persona, pues un abuelo en el campo, y verdaderamente, aparte de mí, todo el mundo conoce qué es lo bueno y lo malo, y lo puede hacer. 그것은 종교입니다. Esto es una religión, 양심입니다. esto es una conciencia. 양심이에요. Una religión es la conciencia. Nosotros somos personas que tenemos que recibir la gracia, que mi espíritu tiene que recibir la gracia para poder servir. ¿Qué es lo que Jesús nos dice? Yo soy la vida y la resurrección. ¿Ustedes creen en esto?
Tenemos que creer en esta vida. Por favor, queridos hermanos, reciban la gracia. Reciban la gracia. 성령 은혜는 La gracia del Espíritu Santo. No solamente es el hecho de recibir la gracia, sino que tienen que recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es lo que lo hace? El hecho de que mi personalidad cambie, de que todo mi ser cambie. 억압되어 절망하고 있었지만 Y verdaderamente, aunque en el pasado estaba sostenido y estaba colgado de la conciencia, pero ahora ¿qué es? Estoy solamente con la esperanza del Espíritu Santo, del reino en los cielos. Pero ¿quién es el que conoce esto? Pues los demonios también conocen esto. 동화돼. Pues los demonios se alejan y son expulsados. 예수도 Pero por eso cuando aún los hijos del sacerdote Zebedeo, cuando vieron que Pablo estaba verdaderamente echando fuera a los demonios, pero entonces él también echó fuera demonios en el nombre de Pablo. Pero ¿qué le dijo a los demonios? ¿Quién es usted? De la misma forma, que es lo que la Biblia nos dice a nosotros, cuando echemos fuera demonios, el reino de cielos está dentro de nosotros. Esa experiencia, eso es algo que tenemos que experimentar. Nuestra iglesia, 왜 어려움을 당하고 있느냐? ¿por qué ahora está recibiendo persecución? 조건주의. Porque nosotros no 죄는 이란 체험을 estamos dentro de una fe con condiciones. 회중주의는 Y también no es una iglesia que es verdaderamente enfocada en los santos. 저는 바로 ¿Por qué? Porque eso se puede convertirse en una democracia. 조건주의. 그래서 Por eso, yo verdaderamente cuando creé la iglesia, de la iglesia Songna, 우리가 lo hice para no seguir estas condiciones. Verdaderamente seguir solamente la Biblia. 알아야 되고 Verdaderamente, ¿qué fue lo que el Señor nos dice? Que verdaderamente las personas que creen en que son testimonios, verdaderamente les seguirán esos prodigios. Y el Señor orará dentro de nosotros. 나와 같지 않습니다. Nosotros no estamos dentro de una denominación iguales que ellos y siguiendo la doctrina de que ellos tienen. 또 인본주의는 그대로 또 Pero la verdad, las personas y también las otras denominaciones que siguen, que son enfocadas en la persona, entonces verdaderamente 그대로 진행하고 interpretan la Biblia según para poder beneficiar a su carne. Y verdaderamente, y dentro de ellos pues llegan a un acuerdo y tienen una doctrina. Pero la verdad, yo mirando esto en el pasado, 그들과 같지 않습니다. nosotros no somos iguales a ellos. 이걸 아셔야 합니다. Ustedes tienen que saber esto. 성경과 같다 이야. Nosotros seguimos en la Biblia. 네가 틀리다. Aunque ellos pueden decir que nosotros somos diferentes, que yo soy diferente a su doctrina. 네가 틀리다. Verdaderamente yo soy diferente. Sin embargo, 할때 네가 맞느냐? pero verdaderamente el hecho es el que si ustedes sí ven la Biblia, ¿será que ustedes están en lo correcto o yo soy el que estoy en lo correcto? ¿Verdad? Nosotros somos personas que hemos recibido la gracia por la Biblia. Somos personas que hemos experimentado la palabra de Dios. 우리의 믿음은 De esta forma nuestra fe tiene que ser verdadero. 예수께서 왜 십자가에 달려 Pero entonces Jesús, ¿por qué fue colgado en la cruz? 왜 우리를 구원하시려고요. Para salvarnos a nosotros. 그때 십자가 위에 Cuando Jesús estuvo en la cruz verdaderamente estaba marcado en la parte de abajo y decía Rey de los Judíos. O sea, el Rey de los Judíos es el que murió. Y eso también estaba escrito en griego, en hebreo y 유대인의 왕. en... 왜 유대인의 왕이라고 썼느냐? Pero entonces, ¿por qué dijeron que estaba escrito 저 el 유대인 Rey de los Judíos? Pero entonces Pilato le preguntó, si usted es pues Rey de los Judíos. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Así es, tú lo has dicho. Por favor, escuchen bien. 저는 아주 갈급한 심정. Por favor, escuchen como si estuvieran verdaderamente teniendo sed de escuchar la palabra de Dios. Jesús es el Rey de los Judíos. ¿Por qué? 그는 나사렛 사람이지만은 Pero aunque Él es una persona de Nazaret, 마리아의 남편인 요셉. José, quien es la esposa de María. 라고 사람들이 이렇게 알고 있어요. Pero entonces decir, pues,
Él desde pequeño estaba pues conocido de esta forma. 이런 유대인의 가정에서 Por eso él salió de la familia de los judíos. 요셉이라는 자는 Pero entonces José 다윗의 아주 José vino de la descendencia 정통 뿌리입니다. de David. 다윗의 아들 솔로몬 Entonces Salomón, cuando David, que tuvo a Salomón, y luego cuando bajó, 여러 pues tuvo a muchos pues reyes. 왔어요. 그때까지 Y hasta ese momento 왕이 수십 명의 왕이 hubieron muchos pues reyes. 그 이후에 Y luego de ese momento, 바벨론으로 포로 잡혀감으로써 después de ser capturados a Babilonia, desde entonces, pues entonces él, pues verdaderamente, pues el reino de los judíos, pues acabó ese momento, pero de todas maneras seguía esa sangre, pues de la sangre real de David. Pero entonces de la misma forma, por medio salió, esa es la descendencia de José. 자손으로서 왕이시오는 말과 똑같아. Por eso entonces le dice las personas que salen de la descendencia de David, es lo mismo que decirles que es el rey. 근데 그 여기서 유대인의 왕이 죽었다. Pero entonces en la cruz escribieron el rey de los judíos, o sea, el rey ese que murió. La cruz 아주 저주의 나무. es verdaderamente pues el madero de la maldición, que verdaderamente tiene la muerte, que tiene el castigo y que tiene la destrucción. No hay nadie que desee morir en esa cruz. 저주의 나무이기 때문에 ¿Por qué? Porque es el madero de la maldición. Pero entonces ellos que estaban diciendo, crucifíquenlo. ¿Pero por qué? Porque el nombre de Jesús en hebreo o en griego, para que nadie conozca. 예수가 누구야? 십자가에 달려. 에이, Pero entonces para que verdaderamente nadie recuerde de ese nombre. ¿Por qué? Porque cualquier persona que recuerde al nombre de Jesús, quien fue crucificado, verdaderamente no lo querrán, no ni siquiera lo quieren escuchar. Por eso 십자가에 못 받아. estaban pidiendo que lo crucificaran para que nadie recordara su nombre. Pero entonces el rey de los judíos murió en la cruz. 분명히 왕이 죽었어요. El rey es el que murió. 여러분 지금 유대인의 왕이 여러분 나를 구원할 수 없어요. La verdad es que el rey de los judíos no nos puede salvar a usted o a mí. 그가 다윗의 자손으로서는 Aunque él dentro de verdaderamente la cruz, él murió siendo de la descendencia de David. Pero entonces luego, ¿quién fue lo que vivió, que resucitó? El Hijo de Dios dentro de nosotros. 무엇을 아냐? Entonces nosotros al estar en la cruz, ¿qué es lo que nosotros podemos conocer? El rey de los judíos murió. 다윗의 Esa descendencia que vino desde David murió. 그러나 오늘 다윗이 자손이 우리를 Pero la verdad, el rey de los judíos no salva a usted o a mí, sino que Él es el Hijo de Dios que nos salva a nosotros. 아들이 구원하셔. El Hijo de Dios es que nos salva a nosotros. 구원자가 될 수 있고 La verdad, sí, el rey de los judíos, si fuera nuestro salvador, también José hubiera puesto nuestro salvador. Cualquier rey hubiera sido nuestro salvador. Por la verdad, al ser resucitado, el Hijo de Dios es quien 지금 여러분, renació. 우리 속에 누가 살아났느냐? O sea, ¿quién es el que está dentro de nosotros? ¿Quién es que resucitó dentro de nuestra fe? Es el Hijo de Dios. 또 También. 십자가에서 뭐가 죽었냐? ¿Qué fue lo que la murió en la cruz? La ley. 율법은 모세로 말미암고 La ley fue por medio de Moisés. Y Jesús viene la verdad y la vida. Y esto nos dice Juan 6. 그와 똑같이 율법은 말이요. La ley 모세로 말미암고 viene de Moisés. 모세로요. Y también mandamiento viene de Moisés. 많고 Ustedes saben cuántas leyes hay pues en la ley de Moisés. 그걸 갖다 줄인 것이 Y luego y al verdaderamente 그것이 십계명. pues en verdaderamente pues reducir los mandamientos, podemos encontrar los 10 mandamientos y sabemos qué tan temeroso es esto. Los 10 mandamientos y la ley verdaderamente puede santificar la carne, 영혼을 구원하는 pero la verdad no puede salvar al espíritu. 제2예법이라고 그런 거예요. Por eso dice que la ley es la ley de la carne.
영적인 사람들 아니라 Por eso si nosotros vemos a los judíos, podemos ver de que ellos, a los israelitas, que aunque su carne verdaderamente eran santificados y eran pues separados de todos, pero su espíritu no puede recibir la salvación. 그거는 오직 ¿Por qué? Porque la salvación solamente es por medio de Jesucristo. 그 십자가에서 Y por eso en esa cruz, 그동안에 세력 부렸던 것이 다 끝났죠. con todo lo que venía ha sido cumplido. 율법과 선지자는 요한의 때까지랴. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Que la ley y los profetas es hasta Juan el Bautista. 그래서 오늘 여러분 내가 Y por eso ustedes y yo en el día de hoy, 지금 예수 믿으면서 algunas personas que dicen, eso como, ay, aunque creen en Jesús, los 10 mandamientos, tengo que cumplir los 10 mandamientos, tengo que cumplir la ley. Por eso todo eso está hablando que está definiendo que es lo bueno y lo malo. 올가미를 만들어서 Pero la verdad es que esto verdaderamente no nos puede salvar a nosotros, no nos puede sacar de la ley. 31절이에도 Que nos dice en Mateo que toda la ley y hacer libres de toda la ley, verdaderamente toda la muerte, 금세도 내서 verdaderamente no puede ser libre en su espíritu. 우린 모세의 율법과 계명이 La ley de Moisés y los mandamientos, todo ha sido crucificado en la cruz. 사망했고 무엇이 부활해? Pero entonces, ¿qué es lo que resucita? Es la vida. Que Jesús dijo, yo soy la vida. Jesús, la vida es lo que resucita. Dentro de nosotros no está la ley, ni tampoco no está esa conciencia de dividir qué es lo bueno y lo malo, 예수가 있어. sino en nosotros debe estar Jesús. 당신의 양심이 큽니까? ¿Será que su conciencia es más grande o Jesús es más grande? Todos nosotros tenemos que tener a Jesús, pero la verdad es que sí hemos sido tapados por medio de la conciencia y tenemos teniendo nuestra vida de fe por medio de la conciencia. 안타까운 일입니다. La verdad, esto es algo muy lamentable. 진리가 우리 안에 Por la verdad, tiene que verdaderamente resucitar dentro de nosotros. Si vuelvo y les digo, 우리 속에 dentro de nosotros, la gracia 예수가 우리 안에 tiene que estar dentro de nuestra. Jesús tiene que resucitar. 인류의 죄가 십자가에서 죽었어요. Y también el pecado de toda la humanidad fue crucificada en la cruz. Pero entonces la verdad 하나님의 의가 es que la voluntad de Dios tiene que ser primero. Aunque mis propios pensamientos, o sea, mis pensamientos, tenemos nuestros pensamientos, pero la voluntad de Dios tiene que ser mucho más grande. Si nosotros pensamos en el pecado, no podemos ser hijos de Dios. Pero la verdad es que nosotros, al recibir la gracia de Dios, y nosotros por medio de la fuerza de esa gracia, por medio de revestirnos de esa inspiración, podemos llamar a Dios Padre. O sea, dentro de nosotros tiene que vivir la voluntad de Dios, tiene que vivir la voluntad de Dios. 하나님의 의가 La voluntad de Dios, el mérito de Dios tiene que vivir, de Jesús tiene que vivir dentro de nosotros. También nosotros tenemos la Santa Cena. 기념하라는 거예요. O sea, ¿qué es esto? Es recordarle la obra de Jesús. 예를 들어서 Por ejemplo, 우리나라 si nosotros vemos al país de Corea, 이제 건국에 대해서 건국이 언제냐? entonces se discute cuándo fue la fecha de la fundación del país de Corea. Entonces se dice, hay dos fechas en las cuales las personas dicen que es el día de la fundación. 8월 1일 También dice que el 1 de marzo y agosto 15, entre estas dos fechas, se discute la fundación de Corea. Algunos de los presidentes dice que en agosto 15 es el día de la fundación y otros dicen que el 1 de marzo es el día de la fundación. 사람들은 그게 왜 필요한가? Pero entonces algunas personas dicen y ni siquiera conocen cuál es la importancia de esto, pero la verdad esto es muy importante. Esto es algo al saber la fecha de esto es algo muy importante. Yo personalmente, Simón, mi pensamiento personal, pienso que en agosto 15 es la fundación de
El país de Corea no es el 1 de marzo, sino agosto 15, es el día de la fundación de nuestro país, de mi país. ¿Por qué? Porque el país de Corea está establecido como la democracia liberal. 독립입니다. ¿Esto qué es? Eso significa que es independiente. 현재 우리나라는 Y ahora mismo en el presente de mi país, 정신이 뭐냐? ¿cuál es la conciencia del país? Es una democracia liberal. 이라는 말이 없어요. Si nosotros vemos en la diferencia entre Corea del Sur y Corea del Norte, es que también pues son de una democracia, pero ellos no tienen la libertad. Como nosotros somos, aunque seamos una democracia, somos liberales, o sea, tenemos la libertad. Y también la constitución, toda la sociedad, y también la educación y la cultura, todo está basado en la libertad, en una democracia que tiene la libertad. 바로 머릿돌로 해서 O sea, todo esto está basado en esto. Y todo esto evoluciona 자유. 우리가 en base de la democracia, libertad. Por eso, como nosotros en el país de Corea tiene esto, entonces así es como las personas de Corea pueden tener su religión. Y de la misma forma, si uno pues verdaderamente trabaja y obtiene el dinero, eso es de uno. Pero es algo que en Corea del Norte no puede ser. Pues no tienen ese tipo de libertad. Ellos no tienen libertad de ir a otros países y pues de tener su vida. Por eso esta libertad tiene que ser muy importante para el cristianismo, para nuestra fe. 머릿돌을 놓은 것이 언제는 8월 15일이에요. Por eso, pero entonces en el país de Corea, ¿cuándo fue que esta libertad fue establecida? En agosto 15. Por eso, de la misma forma, el bautismo no es algo, es cuando una vez de que nosotros hemos recibido el bautismo, ya somos renacidos nuevamente. Y después, todos los días del Señor, uno tiene que tener la Santa Cena. O sea, el día luego de la resurrección tiene que tener el día de reposo, el día en el cual se tiene que, pues, comer el carne de Jesús y el beber. Pero entonces, ¿por qué estamos nosotros recordando este día? Es para poder llevar la palabra de Dios. Pero la verdad es la persona que no verdaderamente está comiendo, sin saber eso, está comiendo sus propios pecados otra vez. Eso nos dice en 1 Corintios. Por eso, nosotros, cada vez que nos reunamos, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Si nosotros vemos en el país de Corea, en la educación y en toda la cultura, todo está basado en la libertad, en una democracia que tiene la libertad. O sea, todo está basado en la libertad. O sea, todo tiene que garantizar la libertad. O sea, todo está dentro de la libertad. Y por eso es algo muy importante en el país de Corea. De la misma forma, en nuestra fe, cada vez que nosotros nos reunamos, y también la semana pasada nos reunimos y también hoy nos reunimos, pero cada vez que nos reunimos, en cualquier momento en que nos reunimos, ¿qué es lo que tenemos que recordar? De que Jesús murió por nosotros, de que la ley murió, de que el pecado fue crucificado. Y el primer pacto fue verdaderamente crucificado. Y Jesucristo al resucitar, nosotros ahora estamos viendo el nuevo pacto. Y es algo que siempre tenemos que recordar. Pues ¿será que los días las personas hacen de esta forma? Vienen a la iglesia cada día del Señor y dicen, ¡ay, Señor, Señor! Pero dentro de su corazón, como quieren tratar de tener una paz en su corazón, van de frente de unos ídolos y comienzan orando y comienzan a llorar. Vayan ustedes y hagan esto. En cualquier momento van a tener paz en su corazón. Pues la verdad es una religión. Y es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Cada vez que nosotros nos reunimos, siempre tenemos que recordar la libertad. Una democracia liberal es algo que siempre tiene que tener el país de Corea. O sea, de la misma forma, en cada momento de la iglesia,
En cada momento del país de Corea tienen que tener esta democracia liberal para poder vivir, para que el cristianismo pueda vivir. Pues si nosotros vemos en Corea del Norte, dicen que es una democracia, pues no tiene la libertad de tener una religión. De la misma forma, la sangre de Jesucristo. Si nosotros no pensemos a sangre de Cristo, en cualquier momento, si oramos o cuando nos reunamos o cuando evangelizamos en nuestro negocio, en cualquier momento tenemos que pensar en la sangre de Cristo. 그래서 첫 아담이 죽었고 Por eso el primer Adán murió en el huerto Adán, en el huerto de Edén. Sí que le dijo, tú ciertamente morirás. Y luego ese Adán murió. Ustedes y yo somos, venimos de esa sangre de Adán. Y por eso así nosotros morimos. Pero luego 나야 된다. el último Adán tiene que verdaderamente renacer dentro de nosotros. O sea, dentro de nosotros no debe estar ese primer Adán, sino que verdaderamente tiene que tener esa sangre de Jesús, siendo hijo de Dios. Pero entonces el primer pacto ya ha sido verdaderamente, ya ha sido cumplida. O sea, ya todo ha sido hecho a un lado. 그러나 내 안에 Pero luego, entonces, ¿qué fue lo que tiene que volver a nacer dentro de nosotros? Es el nuevo pacto. 피 없이는 세우지 못한다. La verdad es que sin sangre no puede haber el nuevo pacto. Solamente con la sangre puede existir el nuevo pacto. 그러니까 첫 언약 때에 그들은 Por eso nosotros al estar en el primer pacto, entonces ellos con qué sangre verdaderamente pues tuvieron 때보다 피를 el sacrificio con la sangre de las bestias, de las ovejas, de los cabríos. Pero nosotros en el nuevo pacto, ¿qué sangre tenemos? Es la sangre de Jesús. Al ser verdaderamente derramado, la sangre de Jesús nos hace a nosotros santos. 새 언약 안에 있는 거예요. Ustedes y yo estamos en el nuevo pacto y verdaderamente tenemos que tener esto. 바로 빌라도에게서 나사렛 사람은 죽었지만은 Pero el nazareno fue muerto por Pilato, pero en el Nuevo Testamento, luego el Hijo de Dios es el que sí ha sido renacido, volvió a resucitar. 예수가 사형선고 받은 건 Pero el hecho de que Jesús haya recibido la muerte, la sentencia de muerte, 명을 오진 내가 사형선고 es el hecho de que yo 죽었어요. es el que verdaderamente tenía que morir, recibir la sentencia de muerte. Pero luego, al morir con Jesús y luego al resucitar, no es la ley que vuelve a resucitar, sino la verdad es que resucita. Por eso dentro de nosotros tiene que resucitar la verdad y la ley. 은혜로 역사. Pero entonces, ¿cómo eso es testificado? El Espíritu Santo tiene que orar dentro de nosotros. 속에 Pero entonces, ¿quién es el que vive dentro de la iglesia? O sea, ¿quién es el que vive? Es Jesucristo. ¿Cómo? 성령으로. Por medio del Espíritu Santo. 그래서 예수 말씀하기를 Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? 잠시 후에 너희를 Yo me tendré que ir, pero ustedes no me van a ver a mí. 보리라. Pero yo volveré a ustedes. 아버지 안에 있는 것 같이 너희 안에 있게. Y Él verdaderamente estará dentro de ustedes de la misma forma como yo estoy dentro del Padre. Y así yo dentro de ustedes seré manifestado. Así fue lo como Jesús dijo. 보지 못할 것이다. Pero entonces dijo, cuando yo suba al cielo, verdaderamente yo no van a poder ver mi carne, pero entonces me van a ver. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Pero aunque el mundo no lo pueda ver y el mundo no lo puede entender, pero ustedes lo sabrán. ¿Por qué? Porque yo estaré dentro de ustedes. 여러분 체험 없는 신앙은 Por favor, la fe sin la experiencia es la destrucción. 그러므로 우리는 우리 가정도 Y también en nuestras familias, quien tiene que vivir y ser es el Señor. Cristo tiene que ser nuestro Señor en nosotros. No es el hecho de hacer como yo quiera, sino que la decisión tiene que estar en Jesús. Cada uno, digamos, el esposo puede tener el pensamiento y la esposa también tiene pensamiento. Pero la verdad es que el pensamiento del Señor tiene que seguir el pensamiento del Señor. Pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo seguir el pensamiento del Señor? Todo está en la Biblia. O sea, lo que nosotros estamos siguiendo es al Señor. Vamos a decir todos juntos en puños cerrados. Que mi espíritu siga al Señor Jesús. 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 성령의
사람 되세요. O sea, pues sean personas del Espíritu Santo, sean personas que reciben la gracia. Vamos a decir todos juntos que mi Espíritu sí reciba la gracia, que mi Espíritu reciba la gracia, que mi Espíritu reciba la gracia, que mi Espíritu reciba la gracia. 지금 여러분이 뭐냐도 Pero entonces ustedes 성령으로 ahora tienen que recibir la gracia. 은혜 받은 사람. Tienen que ser personas que han recibido la gracia por medio del Espíritu Santo. Y si no son personas llenas del Espíritu Santo, se volverán a la ley. 다시 Y como nos dice la Biblia, es lo mismo que cuando un perro al vomitarse, como volverse a comer. 너는 망하였도다라고 말. Por eso nos está diciendo la Biblia que ustedes han comenzado por medio del Espíritu Santo y vuelven a la carne. Todos de pie. Por favor, en este momento oremos para que nosotros podamos vivir por medio de la gracia de Dios, para que podamos recibir la gracia del Espíritu Santo. En este momento no oren por otra cosa, para que ustedes puedan estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. Cuando Jesús resucite, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. 예수께서 사형 선고받으셨으면 Cuando, aunque Jesús haya verdaderamente recibido la sentencia de muerte, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar otra vez